A ver, ¿qué es el amor? ¿Es solo una emoción? ¿Una decisión que tomamos? ¿O es algo mucho más profundo? Un instinto tan básico como el hambre, programado en nuestra biología. Hoy vamos a desentrañar la ciencia detrás de este impulso humano, todo basado en el fascinante trabajo de la doctora Helen Fisher. Y vaya que esta frase de Nora Ephron le da el clavo, ¿no? Porque si lo pensamos bien, al final del día, ¿de qué más se trata todo? Las relaciones son el motor de nuestra vida, la fuerza que nos da las mayores alegrías y también los peores dolores. Y como vamos a ver, moldea nuestro comportamiento de formas que apenas empezamos a imaginar. Para entender el amor, tenemos que irnos al mero principio, el cortejo. Vamos a analizar esa danza universal que lo inicia todo. Entonces, ¿cómo arranca todo esto? Mucho antes de los te quiero y las grandes promesas, hay como una coreografía silenciosa, una serie de señales y respuestas que sorprendentemente se repite en todas las culturas del mundo. Y aunque no lo parezca, el coqueteo humano sigue un guión casi predecible, universal. Todo empieza con llamar la atención. Si hay respuesta, pasamos al reconocimiento, a esa miradita que dice, ok, sí me interesas. Y de ahí todo se acelera. La plática, el primer roce, hasta llegar a ese momento mágico, la sincronía, donde parece que dos personas se mueven al mismo ritmo sin siquiera pensarlo. Pensemos, por ejemplo, en un gesto súper clásico, casi de película, la sacudida de cabeza. Uno pensaría que es algo muy nuestro, muy humano, ¿no? Algo que aprendimos viendo la tele. Pero la cosa es mucho, mucho más antigua. Y aquí es donde se pone increíble. No somos los únicos. Los albatros, por ejemplo, hacen un movimiento súper parecido para ligar. Esto lo que nos dice es que muchos de nuestros rituales no son inventos nuestros, sino que son como ecos de un pasado evolutivo que compartimos con el reino animal. Impresionante, ¿no? Ok, ya vimos el cómo del cortejo. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué esa persona? ¿Por qué entre un mar de gente solo una nos atrapa? Bueno, la respuesta no está en las estrellas, sino aquí dentro, en la química de nuestro cerebro. Resulta que, desde que somos niños, vamos construyendo sin darnos cuenta algo que se llama el mapa del amor. Es como una especie de plantilla mental de lo que nos gusta en una pareja. Está hecho de experiencias, de olores, hasta del humor de nuestra familia. Y no es que andemos con una lista, ¿eh? Es un patrón súper profundo que de repente hace que alguien nos haga clic. Y claro, nuestra biología también juega un papel gigante. Según Helen Fisher, hay como 4 tipos básicos de personalidad. Están los exploradores, que van por la vida buscando novedad gracias a la dopamina, y los constructores, más estables por la serotonina. Fíjate, estos dos grupos buscan a alguien parecido a ellos, pero luego están los directores con mucha testosterona y los negociadores con mucho estrógeno. Y aquí se invierten los papeles. Ellos se sienten atraídos por sus opuestos. Así que sí, esa famosa química pues tiene su receta biológica. Ahora sí, vamos a meternos de lleno a la ciencia dura. Dejemos los poemas a un lado por un ratito y pongamos el cerebro bajo el microscopio para ver qué pasa exactamente cuando nos enamoramos. Esa sensación que te consume de estar perdidamente enamorado tiene un nombre científico. Se llama limerencia. Y ojo, no es solo sentirse bien, es un estado mental casi obsesivo, una necesidad que no puedes controlar de estar con esa persona. Y cuando digo obsesión, no es broma. Se ha medido que una persona en esta fase puede pasar hasta el 85% de su día pensando en la otra persona. Es una locura, una concentración casi total. Gracias a la tecnología de hoy, a los escáneres cerebrales, ya sabemos de dónde viene todo este rollo. El amor romántico nace en un lugar llamado área tegmental ventral. ¿Y saben qué más se controla ahí? Impulsos básicos como la sed o el hambre. Esto es clave. Significa que el amor no es una simple emoción, es una necesidad biológica, un motor de supervivencia tan fundamental como tomar agua. Bueno, ya entendimos la química del enamoramiento. Pero, ¿cómo funciona esto a nivel sociedad? ¿De verdad estamos hechos para estar con una sola persona? ¿O es más bien una idea cultural? Y aquí es donde los datos se ponen interesantes, por decirlo menos. Si analizamos 853 culturas a lo largo de la historia, resulta que un brutal 84% permitían la poliginia, o sea que un hombre pudiera tener varias esposas. La monogamia como regla, de hecho, es la excepción cultural. Pero, aquí viene el giro. Una cosa es lo que la ley o la costumbre permite, y otra muy diferente es lo que la gente realmente hace. A pesar de que se podía, en la práctica, la inmensa mayoría de la gente en esas culturas vivía en parejas. Parece que formar un vínculo con una sola persona a la vez es como nuestra configuración de fábrica, la verdadera marca de la casa. Y esto nos lleva a la gran paradoja del amor humano. Si estamos programados para emparejarnos, ¿por qué diablos existe la infidelidad? A lo largo de la historia, esto se ha juzgado con una doble moral clarísima.
Si un hombre era infiel, era un delito, sí, pero contra la propiedad de otro hombre. En cambio, si una mujer era infiel, era una amenaza para todo el linaje, una traición que muchas veces se pagaba con la vida. Y con esto llegamos al corazón del asunto, a la paradoja que nos define. Somos la especie que forma parejas, que busca ese vínculo único, pero al mismo tiempo, la infidelidad es una constante universal. ¿La respuesta? Quizás que no tenemos una, sino dos estrategias luchando dentro de nosotros, un deseo profundo de conexión y un instinto primitivo de variedad. Y tal vez esa tensión, esa dualidad, es la verdadera anatomía del amor.